¿Arrancó? Sí, sí, cuando vos quieras. Bueno, a ver, ¿para qué me tiene que salir ahora a mí? Ay, vamos. ¿Ahí están viendo algo? No. Ah, listo. A ver. Compartir. ¿No sale ahí? No, va, yo por lo menos no veo. A ver. No, por ahora no se te ve. ¿Eh? ¿No se ve nada? Ay, ¿por qué? Se te ve a vos. Ah, ahí está, ya está. ¿Ahora sí? Esperen, ¿eh? ¿Ahora sí? No, te vemos a vos peleando con la computadora. ¿Por qué? Ahí está, Mari, ahí está. ¿Está? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí voy a que darle un poquito de tiempo. De amor. Claro. Bueno, buenas noches. Estamos en un horario intermedio, ¿no? Mi nombre es Mariana Aguirre, soy kinesióloga de planta del Hospital Santoyani, me desempeño en el shock room. Y junto con Vanessa, que es kinesióloga de guardia en el mismo lugar, vamos a hablar sobre cuestiones de la ventilación mecánica. Yo específicamente voy a dar como algunas generalidades y luego Vane se va a introducir un poquito más en ella, ¿sí? Los objetivos de esta clase va a ser definir lo que es la ventilación mecánica, hablar un poquito de la historia para entender de dónde surge, lo que son los ventiladores, a grandes rasgos lo que es la fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica, cuáles son sus indicaciones y complicaciones, y la ventilación mecánica de inicio. Bueno, la ventilación mecánica, como sabemos, es todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato mecánico para ayudar o sustituir la función respiratoria, ¿sí? Con esto podemos ayudar en lo que es la oxigenación o influir sobre lo que es la mecánica pulmonar, actuando sobre directamente los músculos respiratorios. ¿Y cómo surge la ventilación mecánica? Esto arranca desde los primeros registros, son desde 1555, donde Vesalius es el primero, que hay un registro, ¿no?, que describe de que cuando hay alguna dificultad respiratoria, realizar un orificio en el tronco de la tráquea para colocar un tubo de caña y soplar en su interior hasta que la caja torácica se insufle por completo y de esta manera fortalecer el corazón. Claramente que no tenían mucha sobrevida los pacientes, las personas, pero vieron que con eso podían mejorar de alguna manera cuando algún paciente tenía alguna dificultad. Y luego fue como fue evolucionando hasta que en 1776 John Hunter establece un sistema de doble fuelle en donde empieza de alguna manera a utilizar un sistema mecánico como primer acercamiento a lo que es un ventilador, ¿sí? Luego se va mejorando, en 1864 se forma lo que es el tanque ventilador. En 1876 se hace el primer prototipo de lo que es el pulmón de acero, cuando recién en 1928 se establece, Drinker y Shaw establece lo que es el pulmón de acero, que es el famoso pulmotor, ¿sí?, que fue mejorado por Emerson en 1931 y fue en 1950 con la epidemia de la polio donde fue como el auge de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque en esta epidemia que fue muy, pero muy importante, los nenes en los primeros años de vida
no podían, tenían parálisis motora, sobre todo parálisis diafragmática, y necesitaban sustituir, digamos, la ventilación espontánea por algo que los ayude a respirar. Fue ahí donde se utilizó la ventilación mecánica con el pulmón de acero, el pulmotor, pero la característica que tenía estos era que era a presión negativa, por lo cual, y la estructura del pulmotor, como podemos ver en la foto, los chicos tenían que ingresar por completo y hacían su vida dentro del pulmotor. Como se puede ver en la primera foto, que hacían, pintaban, comían, todo desde adentro del pulmotor. Entonces, fue de ahí donde empezaron a estudiar de que realizar algún dispositivo mecánico donde fuera más pequeño y utilizara una presión positiva para disminuir el tamaño y que no sea necesario que todo el cuerpo esté dentro del dispositivo. Y fue así como que se llegó al primer respirador, ¿sí? En donde se liberaba un volumen tidal predeterminado. ¿Qué sucede a partir de acá? Este es como el primer respirador de la primera generación, y a partir de acá fueron mejorando, ¿sí? Con respiradores de segunda y tercera generación, en donde pasamos de sistemas de fuelle a sistemas neumáticos con sistema electrónico, y finalmente llegamos a, como podemos ver en la parte inferior y a la derecha, de microprocesados, donde tenemos software, lo que nos permiten mejorar muchísimo, digamos, la interacción con el paciente y poder adecuar realmente el respirador a las necesidades de cada paciente. Entonces, ¿cuáles son las partes fundamentales del respirador? Tenemos, por un lado, hacia la izquierda, todo lo que son los gases medicinales, que son el aire comprimido y el oxígeno, y la fuente, la energía eléctrica. En el medio vamos a tener lo que es el respirador o el ventilador propiamente dicho, donde tiene un sistema neumático que va a generar, digamos, estas diferencias de presiones que se necesitan para generar el ingreso o la entrega de un volumen de aire, un sistema electrónico y un software que actualmente se va mejorando año a año, y una interfaz para utilizar con el usuario. Y del lado derecho vamos a tener el circuito, que son todas las tubuladuras y todas las interfaces que tenemos con el paciente y el paciente, ¿sí? Y en este sector abajo tenemos el operador, que seríamos nosotros, que lo que vamos a hacer es modificar el ventilador de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente. Entonces, como dijimos, tenemos una fuente de alimentación, que es la energía eléctrica o el sistema de baterías, un mecanismo generador, que son los gases del paciente, que vamos a tener aire comprimido y oxígeno, que surge de la mezcla de ambos, o de un compresor en caso de no tener aire comprimido de pared. Mecanismo de control, que son lo que nosotros vamos a controlar, y todo lo que va, el mecanismo de control, la medición de los parámetros, todo lo que vamos a ver, lo que el respirador nos devuelve y lo que podemos medir a través de ellos, los parámetros de salida, que son los que vamos a establecer nosotros, y el manejo de alarmas, que son los límites que nosotros vamos a poner para mantener una ventilación segura. Es así como es lo que vemos nosotros todos los días en el respirador, donde tenemos lo que después vamos a ver, que son los modos ventilatorios, ¿sí? Las variables de control que nosotros fijamos para determinar qué es lo que le queremos entregar al paciente, que van a estar fijas, ¿sí? El sistema de alarmas, que nosotros lo vamos a determinar de acuerdo a las características del paciente, y todo lo que es el monitoreo o
las variables que el respirador nos va a devolver de acuerdo a la interacción que surge entre el paciente y el respirador. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de lo que es la ventilación mecánica, que es cualquier procedimiento que es utilizado para sostener la respiración de una manera transitoria. Ese es nuestro primer objetivo, ¿sí? Dándole el tiempo para que haya una recuperación de la capacidad funcional del paciente para que pueda volver a la ventilación espontánea. En algunas situaciones no podemos volver a la ventilación espontánea, pero nuestro primer objetivo es eso. ¿Y qué sucede con la ventilación mecánica? Modifica muy profundamente lo que son los mecanismos fisiológicos de la ventilación espontánea que tenemos, ¿sí? Digamos que lo cambia por completo, como vimos mismo en la historia de los respiradores. Nosotros respiramos a presión negativa y los respiradores que utilizamos nosotros ahora se realizan a presión positiva. Y esto tiene muchos efectos sobre el cuerpo, pero que en lo que es riesgo-beneficio nos permite darnos este tiempo de recuperación del paciente de la patología que lo llevó a la ventilación mecánica. Entonces, estas modificaciones hacen que se cambian nuestros parámetros fisiológicos, pero nosotros tenemos que tenerlos muy en cuenta para limitar el daño que nosotros podemos llegar a generar por estos cambios fisiológicos que suceden. Nuestro primer objetivo es sobre el sistema respiratorio y es mantener un intercambio gaseoso efectivo y de forma segura con el menor gasto de energía posible, ¿sí? En la ventilación mecánica vamos a buscar una ventilación adecuada, dándole reposo a los músculos respiratorios hasta el momento en que el cuerpo, el organismo, esté nuevamente, digamos, apto para gastar, digamos, energía en respirar. Lo que básicamente es que utilizar toda la energía que tiene el cuerpo en resolver la patología de base y no en, digamos, en respirar. Entonces, nuestro objetivo es corregir la hipoxemia y la caída del volumen pulmonar, teniendo en cuenta el compromiso del sistema cardiovascular que se produce por efecto de la presión positiva. Entonces, como objetivos fisiológicos de la ventilación mecánica, vamos a tener el mejorar el intercambio gaseoso. Esto sucede a través de la ventilación, mejorando la ventilación alveolar en el fallo ventilatorio y a través de mejorar la oxigenación arterial en el fallo hipoxémico o en el fallo ventilatorio. También vamos a tener como objetivo mantener o restaurar el volumen pulmonar y modificar la relación presión-volumen a través de lo que es la capacidad residual funcional y el volumen de fin de expiración, aumentar la distensibilidad, prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador y evitar el atrapamiento aéreo. Vamos a tener como objetivo reducir el trabajo respiratorio a través de reducir la carga sobre los músculos respiratorios y el costo de oxigenación de la respiración y disminuyendo o revirtiendo la fatiga de estos músculos respiratorios, ¿sí? Ahí ya. ¿Dejé de compartir? Sí, se ve. Ah, perdón, que quise sacar algo y... Perdón, ¿eh? ¿Ahí está? Sí, ahí está. Ahí volvió. Y aumentar la disponibilidad de oxígeno en sangre arterial y permitir la redistribución para todas las
Ahí me quedé ahí. Bien, la ventilación pulmonar se basa en el que es un movimiento de gas hacia y desde el pulmón, y la idea es renovar digamos, el gas alveolar para mantener un intercambio gaseoso adecuado. En donde la ventilación pulmonar hablamos de lo que es el volumen tidal y la frecuencia respiratoria. La ventilación alveolar es la cantidad de mezcla gaseosa que llega al espacio alveolar propiamente dicho, y va a depender de la diferencia que hay entre el volumen tidal, el volumen corriente que nosotros le entregamos, y el volumen del espacio muerto que tenemos y de la frecuencia respiratoria. Lo que pasa es que el aumento de la demanda ventilatoria genera un incremento en lo que es la tasa metabólica, los requerimientos de oxígeno, y aumenta la relación que hay entre espacio muerto y volumen tidal, y para lo cual también hay una como mayor generación de dióxido de carbono que nosotros debemos generar que esto sea adecuado a la patología. Entonces, para la ventilación pulmonar, para mantener una adecuada ventilación pulmonar, nosotros debemos vencer la impedancia del sistema, ¿sí? Para vencer la impedancia del sistema tenemos variables dinámicas, que son las fuerzas resistivas, que son todo lo que puedan generar resistencia en la vía aérea, y fuerzas estáticas, que son las propiedades elásticas propias del sistema tóraco-pulmonar. Para generar una presión, esto se tiene dos componentes. Una para transportar el gas inspirado a lo que es la vía aérea, y otra para que ese gas llegue al alvéolo, ¿sí? Entonces, en lo que es la ventilación espontánea, digamos, esta impedancia, esto que debemos vencer, estas fuerzas, esta generación de presión que se genera para que el gas ingrese a la vía aérea superior y luego que llegue finalmente a los alvéolos, se genera por lo que es la fuerza de los músculos inspiratorios, que lo que hacen es disminuir lo que es la presión intrapleural. Se genera una presión negativa, ¿sí?, que genera una disminución a nivel de la presión alveolar y permite el ingreso de aire, generándose un flujo inspiratorio, ¿sí? En lo que es la ventilación mecánica con presión positiva, lo que hace el ventilador es generar una presión positiva en la vía aérea para sobrepasar lo que es la presión alveolar y de esta manera generar el flujo inspiratorio. El mecanismo es contrario a lo que sucede en forma espontánea. Entonces, en este esquema lo que podemos ver que cuando estamos en ventilación espontánea, las fuerzas en la expiración, las fuerzas son iguales porque son neutras, y en lo que es en la inspiración, la presión transpulmonar disminuye, lo que permite el ingreso del aire. En la ventilación mecánica lo que sucede es al revés, se genera una presión positiva que permite, que supera a la presión alveolar y permite el ingreso del aire. Todas estas, digamos, fuerzas y que se generan a través de presiones, lo podemos ver en lo que es la ecuación de movimiento, en donde en la segunda parte de la clase vamos a analizar un poco más en cómo se genera esta presión que permite el ingreso del aire, en donde se tienen en cuenta las cargas elásticas y resistivas del sistema tóraco-pulmonar, generando una presión adecuada para generar un flujo de aire y permitir el ingreso de volumen al al sistema respiratorio. Y esto es lo que vimos antes, entonces vamos a volver a repasar
que en función, vamos a ver después lo que son los modos ventilatorios, son las variables de control que nosotros vamos a determinar, y teníamos el sistema de alarmas, y en esta parte tenemos un sistema de, todas las partes de presiones que mide el respirador, en donde podemos tener en cuenta que la presión pico es la presión máxima que se puede encontrar en la vía aérea, es una presión dinámica que depende del flujo que ingresa y sale del sistema, y que puede ser modificado por cualquier situación, desde la vía aérea artificial hasta el alveolo, que la puede modificar. Luego tenemos la presión plató, en donde es una presión estática en que se mide, cuando se produce en flujo cero, cuando no hay más movimiento no hay flujo en el sistema respiratorio, y se puede medir la presión alveolar en todo el sistema respiratorio, y nos va a dar una idea de la indemnidad del parénquima pulmonar. Luego vamos a tener lo que es la PIP, y en este sector nos va a hablar del flujo que se está utilizando, el tiempo inspiratorio, expiratorio, la relación IE, la frecuencia, y esto lo vamos a ver después en la clase de modos. Bien, con respecto a lo que son las indicaciones de la ventilación mecánica, ustedes ya esto lo tienen como un poco, lo utilizan día a día. Entonces, ustedes saben muy bien que tenemos indicaciones para lo que es la intubación endotraqueal, ¿sí? Tenemos indicaciones para lo que es por mecánica respiratoria, por intercambio gaseoso, y tenemos indicaciones clínicas que ya todos más o menos las sabemos, que son la insuficiencia respiratoria, la hipertensión endocraniana, la hipoxemia severa, la profilaxis frente a una inestabilidad hemodinámica muy importante, ante un aumento de trabajo respiratorio, un tórax inestable, cuando requerimos de sedación o relajación muscular y demás, en los casos de posoperatorio. Pero debemos tener en cuenta, ante todas estas indicaciones, son las complicaciones de la ventilación mecánica, ¿sí? Porque el trabajo en emergencia debemos evaluar si el paciente, el estado en el que ingresa, distintas variables, que si realmente la ventilación mecánica va a generarle, un beneficio, o va a traer más complicaciones a la patología con la que ingresa. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la ventilación mecánica a tener en cuenta? Que el inicio de la ventilación mecánica, como todos sabemos, hay una secuencia de intubación rápida y un algoritmo de ventilación aérea dificultosa, que si este no se cumple, puede traer varias dificultades y consecuencias sobre el paciente. La ventilación mecánica va a traer efectos hemodinámicos por la presión positiva intratorácica, trayendo efectos sobre el sistema cardiovascular muy importantes, pudiendo traer hipotensión arterial muy marcada, sumado al efecto de la sedación. Tener en cuenta que la toxicidad del oxígeno, que en un principio debemos recuperar y saldar esa deuda de oxígeno que tenemos, pero rápidamente debemos utilizar la menor cantidad de oxígeno posible, ya que hay muchos trabajos en donde se ve la consecuencia del oxígeno, de la hiperoxemia sostenida en el tiempo, el efecto sobre los músculos respiratorios. Durante los primeros momentos de la ventilación mecánica, el paciente se encuentra en una sedación profunda con una ventilación totalmente controlada, trayendo,
debilidad sobre los músculos respiratorios y pudiendo traer lo que se llama luego la debilidad de los músculos esqueléticos, trayendo lo que es la polineuropatía del paciente crítico, y se lo debe considerar en el momento de la ventilación mecánica, que la ventilación mecánica trae infecciones asociadas, esperadas, que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Que se debe utilizar con mucho cuidado la ventilación, ya que ahí está la injuria asociada a la ventilación mecánica, más conocida como BILI, que es muy importante prevenirla y ventilar de forma adecuada para evitar esto, y trae consecuencias a largo plazo como trastornos cognitivos por la sedación y demás, que se deben considerar en el momento de que vamos a iniciar la ventilación mecánica, ¿sí? En lo que es el riesgo-beneficio sobre el paciente. Y bueno, y luego para tener en cuenta, ¿sí?, que en el sector de emergencia, lo que es la ventilación de inicio, como siempre decimos, la ventilación de inicio debe ser lo más general posible hasta que el paciente se encuentra estabilizado, y una vez que se encuentra estabilizado, de acuerdo a la patología de base que la llevó a la ventilación mecánica, adecuar esa ventilación mecánica a lo que necesita el paciente. Se debe utilizar el modo más conocido para el personal, para que todos lo puedan manejar y comprender, ¿sí? Los parámetros de ventilación, se deben utilizar parámetros de ventilación protectiva, que son entre 6 a 8 mililitros kilos a partir de la fórmula del peso predicho. Esto surge a partir de un estudio que realiza un grupo de investigación de la Network, que toman un grupo de pacientes distresados en el 2005 y observan que a pacientes que se los ventilaban con menos mililitros kilos tenían menos daño pulmonar y disminuyeron finalmente la mortalidad. El trabajo es mucho más extenso, pero a grandes rasgos es lo que surge a partir de ahí, que la ventilación protectiva disminuía la mortalidad de los pacientes con ventilación mecánica. Entonces, a partir de ahí surge la fórmula de peso predicho, en donde ustedes nos van a ver a todos los kinesiólogos con 1 centímetro, que una vez que el paciente está estabilizado, lo que se hace es, se mide la altura del paciente y se lo toma esta fórmula, que es la altura en centímetros menos 152.4, ese valor se lo multiplica por una constante que es 0,91 y más a los hombres se les suma una constante que es 50 y a las mujeres 45. Eso nos da lo que es el peso predicho para la ventilación mecánica, ¿sí? Y después, en función a la patología de base y a la en función a la función pulmonar que se encuentra, a la PAF y otros parámetros más, vamos a determinar si lo vamos a ventilar entre 6 a 8 mililitros kilos o menos todavía, ¿sí? Es lo que se llama la ventilación protectiva. Y finalmente, adecuar el resto de los parámetros de acuerdo a la patología que lo llevó a la ventilación mecánica. Si es una insuficiencia respiratoria hipoxémica, si es un paciente POC, si es un paciente con un traumatismo un TEC grave o con hipertensión endocraniana, van a ser distintos parámetros que nos van a llevar a modificar esta ventilación de inicio en el paciente. Y por último, ¿qué modo ventilatorio vamos a elegir? Bueno, esto es lo que Vane ahora nos va a contar de qué son los modos ventilatorios y cuál es el más acertado para cada caso. Muy bien, Mari. Muy buena clase. De todo un poco. No es fácil abordar. Perdón que interrumpa.
No sé si alguno de los chicos quieren preguntar algo ahora de la clase de Mari, así después no se mezcla. Si no, hacemos la pregunta al final, no pasa nada. Por mí todo bien, podemos seguir. Hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, Aldana? Bueno, Pane, somos tuyos. Gracias, Mariana. Excelente, Mari. Ahí voy y trato de compartir pantalla. Te ayudamos, Aparte te es ayudamos. difícil de la clase. Tú puedes. Parió. Antes lo hice, ¿por qué ahora no puedo? Espera. Vos pensás que cuando termine la clase vas a decir, pude yo solita. Ahí va. Ahora esperá que tengo que ver cómo hago. Vamos, Vane. Yo estoy, no sé por qué no me sale. Otra vez. ¿Fuiste ahí abajo donde está la pantallita con la flechita? Sí. ¿Fuiste a pantalla compartir? Sí, estoy compartiendo pantalla, pero no me aparece. Anda el power ahora. Estoy en el Power. No, anda al Meet primero porque no estás compartiendo nada todavía. Claro. No, yo voy al Meet, pero no me aparece para compartir. Ahí estaba. Espera. Porque tenés que apretar al lado compartir. No, espera. Elegir al lado y poner. Es lo que me pasó a mí antes. No, entiendo. Acá me apareció. Ahí está. Pablo se ríe porque yo siempre lo cago pedo. Sí. Siempre lo Me hago siento con menos Zoom. solo. Nunca lo hago con esto, pero bueno, ahí se ve, ¿no? ¿O no? Ahí se ve Perfecto. Ahora tenés que poner el icono de presentación. Sí, presentación. Ahí se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco con la clase de Mari, que nada, obviamente no es fácil porque son todas las generalidades, ¿no? Y poder meternos un poco en esto de lo que es la ventilación mecánica, que no es sencillo porque estamos hablando de así para todos, pero después obviamente uno tendría que ir patología por patología. Así que yo voy a hablar un poco de modos ventilatorios, que es esto de los modos, en forma general, ¿sí? Y bueno, después por ahí, si tienen preguntas, podemos ver en qué modo sería mejor para cada patología. Entonces, un poco, Mari esto ya lo habló, ¿sí? Digamos, cuál es la necesidad cuando intubamos a un paciente, y solo lo voy a decir un poco, que Mari ya también lo dijo, es que lo más importante cuando nosotros ventilamos a los pacientes es no lesionarlos, ¿sí? Nosotros cuando ventilamos a un paciente no curamos con el respirador, ¿sí? Sino solamente es un sostén. Entonces, mientras sostenemos, tenemos que tratar de no lesionar. Entonces, entender el modo, ¿sí? Es muy importante porque vamos a prevenir esas lesiones o la injuria asociada al respirador, que es lo que después no sabemos qué es lo que pasa y le estamos agregando otra patología que la patología que lo llevó al respirador. Entonces, por eso está en rojo y es importante. Los objetivos ya lo dijo Mari, así que los paso. Tomo la ecuación de movimiento, porque entender la ecuación de movimiento es básico, ¿sí? Para poder entender después cuando hablemos de variables, de fases, ¿sí? Entonces, Mari ya había dicho que, digamos, el movimiento de los gases, ¿sí? Va a depender de las propiedades elásticas y las propiedades resistivas del sistema, ¿sí? Entonces, la presión, ustedes saben que el aire se moviliza por un gradiente de presión, entonces la presión es igual al volumen, ¿sí? Que se va a manejar sobre la compliance más el flujo por la resistencia. Y lo dividimos en estas dos partes, las propiedades elásticas y las propiedades resistivas. Y esto es importante porque depende del modo en que yo esté, alguna variable va a ser fija y otra se va a modificar. Entonces, si yo todavía recién empiezo y no tengo tan en claro los modos, teniendo la ecuación de movimiento en mi cabeza, puedo decir, bueno, si estoy en un modo donde la variable control, que ahora vamos a ver qué es el volumen, bueno, ¿qué hago con esta ecuación de movimiento? Ese volumen va a ser fijo, entonces lo que se va a tener que modificar es la presión. O al revés, ¿sí? Si estoy en un modo donde la variable control es la presión, se va a tener que modificar el volumen, y entonces, ¿qué es lo que pasa en todo el sistema? Pero para poder entrar en lo que es modos ventilatorios, tenemos que entender esto, ¿sí? Los modos ventilatorios son herramientas, ¿sí? Que tenemos para poder sostener a los pacientes mientras pasan su patología que los llevó al respi.
Entonces, son patrones programados, ¿sí? Por el respirador, con funciones establecidas por el operador, ¿sí? Y el objetivo siempre es dar la ventilación mecánica con presión positiva en la vía aérea, ¿sí? Entonces, son estrategias de ventilación que esa estrategia va a tener que individualizarse. Y esto es súper importante. La ventilación no puede ser para todos igual. Y la individualización para evitar el daño es muy importante. Entonces, cada patología y cada paciente, con cada paciente y en cada patología vamos a utilizar diferentes estrategias, ¿sí? Entonces, esto va a ir modificándose. Cuando hablamos de modos, ¿sí? Tenemos que hablar, que Mari también habló, ¿sí? De lo que son las fases del ciclo, ¿sí? Obviamente, cuando respiramos, la respiración tiene fases, ¿sí? Tanto la fase inspiratoria como la fase expiratoria, ¿sí? Y todo esto se va controlando por las variables. ¿Qué variables? El flujo, el volumen y la presión. Y va a depender de cada modo, que ahora vamos a entrar en uno por uno. Tenemos las variables de control, que va a ser aquella variable que no se va a modificar, que vamos a fijar y que no se va a modificar pase lo que pase en el sistema, ¿sí? Y las variables de fase es porque durante todo el ciclo, digamos, el respirador, para poder saber cuándo inspiro, cuándo expiro, ¿sí? Van a estar variables de fase que le van a ir informando cuándo abrir una válvula o cuándo cerrarla, ¿sí? Porque si no, ¿cómo se entera el respirador que el paciente está inspirando y entonces tiene que abrir la válvula inspiratoria o tiene que cerrar la válvula inspiratoria porque comienza la expiración? Y para eso tenemos las variables de fase. Y es súper importante entender en cada modo cuáles son estas variables. ¿Por qué? Porque yo voy a ayudar al paciente, digamos, voy a tratar de ayudar al paciente a que respire y no que el paciente haga lo que yo quiero, ¿sí? Porque si no tenemos que tener a todos los pacientes sedados y relajados. Y no es el objetivo. Entonces, dentro de las fases del ciclo, tenemos la primera fase, que es cuando cambio de expiración a inspiración, ¿sí? Otra fase es la inspiración. La tercera fase es el cambio de la inspiración a la expiración. Y por último, la expiración. Dentro de la primera fase del ciclo, que es cuando termina la expiración y empieza la inspiración, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que se cierra la válvula expiratoria y tiene que abrirse la válvula inspiratoria. Para que se abra la válvula inspiratoria, tiene que pasar algo, ¿sí? Y esta fase se llama de disparo, de gatillo o de trigger. Ahora la vamos a ver, no se preocupen. Luego tenemos la fase inspiratoria, que es como lo que se mantiene durante, la variable que se mantiene durante toda la inspiración, y que se mantenga no quiere decir que pase de inspiración a expiración, sino que yo inspiro, abro la válvula inspiratoria, voy a llegar hasta una variable que la va a mantener hasta que después termina la inspiración y empieza la expiración, que sería la tercera fase, que es la que se llama de ciclado. Y por último, la expiración, que es la de base. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué es cada una de estas fases, qué variables participan en cada una de estas fases y después cómo son cada uno de los modos ventilatorios más conocidos, ¿no? Los que más utilizamos. Dentro de estas fases, les muestro, tenemos dos curvas. La primera, la de arriba, es la curva, la presión en función del tiempo, y la de abajo es flujo en función del tiempo. Este es un modo, no importa el modo ahora, pero para que sepan, un modo por presión, ¿sí? Porque es como más fácil para ver las fases. Pero fíjense que tenemos una primera fase, que es la de disparo, que es la que decíamos del trigger o el gatillado, que es cuando comienza la inspiración, ¿sí? Esperen que me apareció un cartel. Luego va a presurizar la vía aérea, abre la válvula inspiratoria, presuriza la vía aérea y va a haber una fase límite, que fíjense que está en verde, la va a mantener hasta llegar a la fase de ciclado, cuando cierra la válvula inspiratoria y abre la válvula expiratoria. Y por último, la de base, que la de base normalmente acá llega a 0, pero si no es la PIP, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona cada una de estas fases. La fase de disparo, ¿sí? Variable de disparo, de gatillado, es el mecanismo que tiene el respirador o el ventilador para cambiar de expiración a inspiración. ¿Y quién lo inicia? Puede ser por tiempo o puede ser
Por tiempo, ¿qué quiere decir? Cuando el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo, que está totalmente relajado, ¿sí? Lo hace por tiempo, o sea, el respirador, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, ¿sí? Va a abrir la válvula inspiratoria, el paciente respire o no respire, porque si no, nunca abriría esa válvula y eso es todo trabajo respiratorio, o sea, el paciente va a querer, no va a respirar, pero de alguna manera tiene que abrir la válvula y que comience la inspiración. Y entonces por tiempo, ¿sí? Eso ya está establecido en el respirador y depende de la frecuencia respiratoria que le seteamos. Pero siempre, hoy en día, hace muchos años esto no pasaba, pero hoy en día siempre se trata que el paciente siempre trate, aunque sea, de contraer el diafragma y poder hacer esa fuerza de abrir la válvula inspiratoria, ¿sí? Acuérdense que con solo 6 horas de ventilación mecánica ya se genera una atrofia del diafragma. Entonces, siempre hay que tratar de que el paciente, salvo casos muy especiales, no esté relajado y siempre pueda, aunque esté grave, contraer el diafragma y comenzar la inspiración. Entonces, la sensibilidad, lo que vamos a hacer es setear una sensibilidad que es que va a estar seteado por el paciente, va a estar gatillado por el paciente. Y esto puede ser por flujo o por presión. Hoy en día, esto va a depender de los respiradores, ¿sí? Hace mucho tiempo, en general uno tenía que establecer y era solo por presión, como las válvulas tardaba mucho entre que el paciente inspiraba y la válvula abría, obviamente empieza a mejorar toda la tecnología y se empieza a agregar lo que es la sensibilidad por flujo, que hace que esa apertura la apertura de la válvula sea mucho más rápida y no genere trabajo respiratorio, ¿sí? Desde el que el paciente hace la contracción del diafragma hasta que la válvula abre. ¿Sí? Entonces, hoy en día las sensibilidades por flujo o por presión son casi lo mismo, o sea, no hay diferencia y depende de cada respirador. Van a ver que el respirador tiene la sensibilidad por flujo, otras las tienen por presión y algunos tienen las dos. Esto es un esquema para explicar qué es la sensibilidad por flujo. Digamos, hay un flujo circulante, ¿sí? Permanentemente, que cuando el paciente hace una contracción del diafragma, roba, digamos, flujo, si hay un flujo circulante más o menos de 12 litros minuto, roba 1 litro, ¿sí? 0,5, roba por la contracción del diafragma y ahí se abre la válvula inspiratoria. Eso sería por flujo. Por presión, perdón, sería cuando el paciente contrae el diafragma, hace una presión obviamente negativa, entonces menos 0,5, menos 1 centímetro de agua y la válvula se abre. Siempre hay que tratar de poner la sensibilidad al valor más bajo posible, digamos que el paciente ante la mínima contracción diafragmática pueda abrir la válvula inspiratoria. Puede pasar en algunos casos que haya algo que se llama autociclado, porque las válvulas son muy sensibles de algunos respiradores y entonces sin que el paciente se contraiga, no sé, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Algún ruido externo haga que abra sirva de gatillado, ¿sí? Entonces, solo en ese caso se tendría que aumentar un poco la sensibilidad, pero si no, la sensibilidad, la variable de dispersión siempre tiene que estar lo más bajo posible, ¿sí? Luego tenemos la variable límite, ¿sí? Que es cómo va terminando la inspiración. ¿Cuál es la variable que mantiene durante la inspiración? ¿Sí? Que se mantiene durante la inspiración. El valor de esta variable nunca puede exceder en ningún momento durante la expiración, ¿sí? Si la variable límite es la presión, nunca puede, yo pongo 10, nunca puede ser más de 10, ¿sí? Si la variable límite es el volumen, no puede exceder el valor del volumen que pongo, ¿está? Y va a depender esta variable límite en cada modo ventilatorio y ahora lo vamos a ver. Y lo que hablaba yo antes, que se alcance el valor límite no implique que cicle, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Luego tenemos la variable de ciclado, que es cuando comienza la expiración, o sea que se cierra la válvula inspiratoria y se abre la válvula expiratoria, ¿sí? Determina el fin de la inspiración y el inicio de la expiración. Esto es súper importante, ¿sí? A veces pensémoslo en un EPOC, ¿sí? El paciente, bueno, o en cualquier paciente, no importa si es EPOC para no dar patología, pero el paciente quiere expirar, ¿sí? Y por ahí yo le estoy poniendo esta variable de ciclado
mucho, digamos, no sé, por ejemplo, por tiempo, el paciente quiere terminar su inspiración a los 0,8 segundos, pero yo le estoy poniendo 1 segundo, ¿sí? Entonces el paciente empieza a hacer esfuerzo empieza a hacer mayor trabajo porque quiere expirar, pero no lo estamos dejando. Entonces es muy importante entender en qué modo está, cuál es la variable de ciclado para nosotros como operadores acoplarnos al paciente y no que el paciente se acople a nosotros, ¿sí? Eso hace que no aumentemos el trabajo respiratorio ni generemos más asincronía que nos lleve a sedar más a los pacientes. Y en cada modo esto va cambiando y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y por último, la variable de fase, ¿sí? Que es lo que interviene durante la expiración, es la presión de fin de expiración, que no es más que la PIP, ¿sí? Obviamente si tenemos una PIP 0 será la CIP, y si no es la PIP seteada, ¿sí? Entonces, para poder incorporar un poco todo esto, las generalidades de modo, vamos a ir viendo modo por modo cómo son cada fase y cuál es la variable que interviene en cada fase según el modo ventilatorio, ¿sí? Vamos a hablar de los 3 modos convencionales, ¿sí? Que son los modos controlados y los modos espontáneos. Después hay muchos más modos, que son los modos duales, que ninguno demostró ser mejor que los que vamos a hablar ahora. Lo más importante es conocerlos, entenderlos y que todos los que están en la misma unidad sepan utilizarlo. Hay muchos modos y también depende del respirador, ¿sí? No todos los respiradores tienen los mismos modos duales. Entonces, primero hay que saber los convencionales y si todos los que estamos ahí los sabemos usar, estamos bien, ¿sí? Ahora, si yo sé perfecto de ventilación mecánica, uso un modo, pero al mediodía me voy y el de guardia no sabe usarlo, no sirve para nada, ¿sí? Así que vayamos con los modos convencionales que sabemos que después iremos al resto. Dentro de los modos convencionales, ¿sí? Están los modos mandatorios y los modos espontáneos. Dentro de los modos mandatorios tenemos los controlados o asistidos controlados. En realidad hoy ya no se habla de controlados, esto es hace muchos años. Todos los respiradores, ya el software está en asistidos controlados. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente quiere contraer el diafragma y gatillar, va a poder, ¿sí? No se lo vamos a impedir, siempre le vamos a poner una sensibilidad. Perdón. Y los espontáneos, ¿sí? El paciente ya va a manejar otras variables. Dentro de los modos mandatorios, tenemos mandatorio controlado, ¿sí? Donde está totalmente sustituida la ventilación del paciente, ¿sí? Cuando el paciente está relajado, independiente del esfuerzo del paciente, ¿sí? Son todos ciclos ventilatorios programados, ¿sí? Yo voy a programar todos los ciclos ventilatorios de lo que va a hacer el paciente, ¿sí? Un distrés grave, un TEC grave, ¿sí? Al inicio, ¿sí? Donde yo necesito controlar ciertas variables y que el paciente haga exactamente lo que nosotros necesitamos. Establecer un volumen, una estrategia protectiva, ¿sí? O en un TEC grave que tenga una CO2 de 35, normocambia entre 35 y 40, ¿sí? Con objetivos muy, muy concretos, ¿sí? Dentro de esta ventilación controlada, puede ser controlada por volumen o puede ser controlada por presión. Vamos a hablar primero de la que es controlada por volumen, ¿sí? Que cuando nosotros vamos a setear, hay algo que se llaman variables predeterminadas o independientes. ¿Qué quiere decir? Que más allá de lo que sucede en el sistema, esa variable no se van a modificar, ¿sí? Y en este caso, en la ventilación controlada por volumen, la variable independiente o predeterminada van a ser el volumen corriente, el flujo inspiratorio, ¿sí? El flujo es la velocidad con la que entra el aire, ¿sí? Y la frecuencia respiratoria. Y la variable dependiente, siempre que hay una variable independiente o predeterminada, va a haber otra variable que se va a tener que modificar, ¿sí? Esa variable dependiente va a ser, en este caso, controlada por volumen, la presión en la vía aérea. Perdón que tengo a mi perro. Ahí está. La presión en la vía aérea. Bueno, un poco esto es el modo controlado por volumen. Tenemos 3 curvas, ¿sí? Tenemos la curva de volumen, la curva de flujo, la segunda, y la curva de presión.
todas en función del tiempo, ¿sí? Habíamos dicho que en este modo controlado por volumen, la variable independiente es el volumen. Si usted ve en la curva, el volumen es siempre igual, es el volumen que yo voy a programar, es un volumen fijo, ¿sí? Entonces la curva nos muestra que el volumen es siempre igual en todos los ciclos, ¿está? Lo mismo que el flujo, que habíamos dicho que era una variable que yo programo, una variable también que no se va a modificar más allá de lo que pasa en el sistema, y sin embargo la presión, si se fijan, sí va a depender, es la variable que sí va a modificarse y va a depender de la distensibilidad, la compliance o la resistencia del paciente. Si volvemos a la ecuación del movimiento, ¿sí? Presión es igual a volumen sobre compliance más flujo por resistencia. Entonces, lo que yo tengo que ver en este caso es las presiones, que es la que se va a modificar, ¿sí? Porque el resto de las variables de la ecuación de movimiento van a ser fijas. Entonces, en este modo, ¿sí? Cuando es controlada por volumen, totalmente controlado por volumen, está lo que dijimos al principio, como el paciente no va a hacer ningún tipo de esfuerzo porque va a estar relajado, ¿sí? Va a disparar por tiempo, ¿tá? Va a estar limitada por flujo, ¿sí? O sea, una vez que llega al flujo pico programado, ¿sí? Esa inspiración se va a mantener, fíjense que es una curva cuadrada, se mantiene, ¿sí? El flujo hasta llegar al volumen que programamos y entonces ahí se cierra la válvula inspiratoria y se abre la válvula expiratoria. Entonces, en un modo controlado por volumen, va a estar controlado, va a estar disparado por tiempo, limitado por flujo y ciclado por volumen, ¿sí? Y esto es importante. Cuando estamos hablando de ventilación controlada por presión, ¿sí? Vamos a hacer, obviamente es al revés. La variable predeterminada o independiente va a ser la presión, va a ser el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y la variable dependiente va a ser el volumen tidal, ¿sí? El volumen minuto que el paciente maneje, ¿está? Y esto es súper importante también, porque si yo dejo a un paciente en presión control, ¿sí? Y no seteo bien las alarmas, o lo mismo en el otro modo, ¿sí? Yo voy a tener que setear muy bien las alarmas de la variable dependiente, ¿sí? Porque si el paciente queda en presión control, yo no seteo las alarmas de volumen o volumen minuto, y el volumen minuto disminuye porque tiene moco, porque el paciente lo bañaron, porque el paciente hizo fiebre y empezó a cambiar la compliance y su condición, no me va a avisar y al rato, ¿sí? Cuando lo encuentra a la mañana, el paciente probablemente esté con asincronías, aumento del trabajo, atelectasiado, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Los límites de alarma de la variable dependiente de cualquier modo. En este modo, el modo por presión, lo que pasa es que se abre la válvula inspiratoria, ya sea por tiempo o por la sensibilidad del paciente, se va a presurizar la vía aérea hasta llegar a un determinado nivel, ¿sí? Esa presurización va a ser hasta la presión que yo seteé, ¿sí? Entonces va a presurizar hasta el nivel de presión que yo seteé y lo va a mantener constante por un tiempo. Por eso el tiempo era una variable fija, ¿sí? Entonces lo va a mantener durante el tiempo inspiratorio que yo seteo, ¿sí? Después, obviamente, el gradiente de presión desaparece y el flujo cae, ¿sí? Y siempre la forma de onda va a ser desacelerada y exponencial por este gradiente de presión. Entonces acá lo vemos, ¿sí? Tenemos la primer curva es de flujo en función del tiempo, fíjense que es desacelerada, es diferente a la de volumen control que era cuadrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener que mantengo un nivel de presión, sí, que lo que tengo que mantener en el tiempo, entonces al principio de un gradiente de presión muy alto va a haber un pico flujo muy alto y ese gradiente va a ir disminuyendo, ese flujo va a ir disminuyendo a medida que el gradiente de presión disminuya, ¿sí? Hasta llegar al tiempo inspiratorio, como dice ahí, y ciclar. Termina la inspiración y empieza la expiración, ¿sí? Y lo que se varía es el volumen corriente. En este caso va a estar disparado por tiempo, ¿sí? O por el paciente, la sensibilidad por flujo o por presión. Va a estar limitada por presión, o sea, presuriza la vía aérea,
¿sí? Y mantiene la presión durante toda la inspiración y finalmente va a ciclar por tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante acoplarnos al tiempo neural del paciente, ¿sí? Y depende del modo, ya sea modo por volumen, será ver qué volumen le pongo o acá por tiempo para poder acoplarme a su tiempo neural. Y acá lo que agrega es un poco, dentro de las ventilaciones mandatorias, lo que es la asistencia, ¿sí? El paciente puede iniciar el respirador, ¿sí? El ventilador, y entonces la diferencia con todo lo que ya hablamos anteriormente es la sensibilidad, que el paciente va a poder contraer el diafragma y tener una sensibilidad por flujo o por tiempo. Entonces, tenemos volumen control, asistido controlado, y presión control, asistido controlado, ¿sí? Tenemos en volumen control un volumen corriente con un flujo, ¿sí? Y una frecuencia fija, y en presión control una presión inspiratoria y un tiempo inspiratorio como variables independientes, ¿sí? Entonces lo que muestra acá, a diferencia de las otras curvas, es que fíjense en la curva de presión-tiempo, que es la segunda, el paciente está haciendo una deflexión, ¿sí? Negativa. Eso es porque está contrayendo el diafragma, hace una presión negativa y eso va a ser la sensibilidad donde va a ser que el paciente está asistiendo y va a poder abrir la válvula inspiratoria. Dentro de las ventajas y las desventajas de un modo o el otro, digamos, una por un lado puede dar un soporte ventilatorio completo cuando está totalmente controlada, permite al paciente modificar la frecuencia respiratoria. Las desventajas, el inicio de una frecuencia rápida puede dar lugar a una hiperventilación, ¿sí? Los parámetros pueden no ajustarse a las necesidades del paciente, ¿sí? Depende el objetivo que yo tenga, pero siempre vamos a poner una sensibilidad y que el paciente tenga la posibilidad de contraer el diafragma y abrir la válvula. Y dentro de los modos espontáneos, ¿sí? Tenemos lo que se llama el presión de soporte, y esto es algo importante, que la presión de soporte es un modo ventilatorio, no es un modo de winning, ¿sí? No es una estrategia de liberación de la ventilación mecánica, que después Mari sé que va a dar una clase de liberación de winning, ¿sí? Pero cuando hablamos de soporte no estamos hablando de sinónimo de winning. Esto es muy importante porque muchas veces dicen, no, tuvo el soporte durante el día, ¿no? Y eso puede decir algo o puede no decir nada, ¿sí? Digamos, en el soporte nosotros, si bien maneja su frecuencia respiratoria, ¿sí? Nosotros vamos a decidir cuándo inicia, cuál es el límite, cuál es el ciclado. Con lo cual, en realidad, es un modo espontáneo, pero también tiene, no es que el paciente hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, puedo estar dándole presiones muy altas, mucha asistencia, inclusive muchas veces lo sobreasistimos, ¿sí? Y entonces es peor para el paciente y le estamos generando daño, ¿sí? Tanto la sobreasistencia como la subasistencia en los modos espontáneos puede generar más daño que algo bueno, ¿sí? Entonces, sáquense de la cabeza que el modo presión de soporte es un modo winning, ¿sí? Puede ser una estrategia en ciertos valores, pero eso lo van a ver en winning, pero no es solamente un modo ventilatorio. Yo puedo tener un paciente que no estoy pensando en sacarlo del respirador, que no está para hacer una prueba de liberación, una prueba de ventilación espontánea y tenerlo en modo soporte porque es el modo que mejor se acopla al paciente en ese momento, ¿sí? Entonces, es un modo más. Y como dice acá, es un modo ventilatorio parcial, ¿sí? Apoya el esfuerzo inspiratorio espontáneo del paciente, dando una presión positiva, ¿sí? Que previamente la seleccionamos, con lo cual, si yo estoy seleccionando previamente una presión, ¿sí? El paciente no está ventilando espontáneamente totalmente, es totalmente parcial este modo, ¿sí? Se mantiene constante esta presión durante toda la fase inspiratoria y va a cesar cuando cierto flujo mínimo se alcanza. Ahora lo vamos a ver. Y eso es el ciclado, ¿sí? O sea que yo le establezco tanto la presión, el ciclado, ¿sí? Con lo cual voy a tener que estar muy atento a las necesidades del paciente, ¿sí? Porque puedo generar más asincronía con este modo que con otros modos. Voy antes. Entonces, en este modo siempre va a estar disparado por el paciente, porque el paciente está en un modo espontáneo, ¿sí? No, la frecuencia respiratoria no es fija, la maneja el paciente. Entonces, sí o sí
voy a tener que establecer la sensibilidad por flujo por presión y va a estar disparado por el paciente, ¿sí? Luego va a presurizar la vía aérea y va a estar limitado por presión, o sea, va a llegar a la presión que yo le establecí, como dice en la primera curva de presión de la vía aérea en función del tiempo, ¿sí? Va a llegar hasta un nivel de presión, va a respirar, primero abre la válvula inspiratoria, presuriza la vía aérea, llega al nivel de presión que yo le voy a establecer, ¿sí? Y luego va a cerrar la válvula inspiratoria y abrir la válvula expiratoria, lo que es el ciclado, cuando alcanza la caída del pico flujo, ¿sí? Un porcentaje de la caída del pico flujo, ¿sí? Yo no sé si puedo mostrar, pero bueno, el pico flujo, ¿sí? Van a ver que hay un gradiente de presión que va a ir disminuyendo hasta llegar a un porcentaje que yo puedo establecerlo, el operador puede establecer cuál es el porcentaje de la caída de ese pico flujo, ¿sí? Y ahí es donde va a cerrar la válvula inspiratoria y abrir la válvula expiratoria. Y esto es importante porque yo creo que el paciente está en un modo espontáneo y le pongo, por default, lo que veo, pongo presión de soporte, seteo una presión, seteo una FIO, seteo la PIP y nada más, y me quedo tranquilo. Y no seteo este ciclado, ¿sí? Y queda en lo que estaba ciclado, en lo que estaba ya establecido, que alguien puso antes, o por default, que en general es la caída del pico flujo del 25%, ¿sí? ¿Y qué pasa? El paciente por ahí quiere expirar antes, y yo le puse caída del pico flujo del 25%, pero el paciente quiere expirar a la caída del pico flujo del 40%. Y si yo eso no estoy atenta a acoplar a lo que quiere el paciente, ¿sí? Y mirar la clínica, ver qué es lo que está pasando con el paciente se va a desadaptar, va a generar sincronía, y voy a caer en la sedación cuando por ahí lo podría haber resuelto con solo manipular las variables, ¿sí? Entonces, disparado por el paciente, limitado por presión y ciclado por caída del pico flujo. Bueno, esto no importa ahora, no importa. O sea, las ventajas y las desventajas de estar en un modo espontáneo, en realidad, a ver, siempre está bueno que el paciente pueda ventilar espontáneamente, y que no tenga sedación. Eso, aunque sea el primer día de que lo ventilamos, no quiere decir que cuando nosotros ventilamos a un paciente sí o sí tiene que estar sedado y en un modo controlado o asistido controlado. Esto no es así. Si podemos dejarlo sin sedación y que el paciente esté en un modo espontáneo, buenísimo. Ahora tenemos que estar muy atentos a esas necesidades, ¿sí? Puede, como dice ahí, el paciente controlar su respiración, mejora la sincronía del paciente ventilador. Digamos, esto es si realmente puedo setear, si el operador sabe lo que está haciendo con el paciente. Si no, esto no va a mejorar, sino que puede empeorar la sincronía. Disminuye el trabajo respiratorio, lo mismo, siempre y cuando esté bien seteado, si no el trabajo puede aumentar o puedo sobreasistir o subasistir, ¿sí? Y sí disminuye la necesidad de sedación, esto está claro, ¿sí? Y después, como desventajas, obviamente que no va a haber ciclos controlados, requiere que el paciente tenga un drive respiratorio espontáneo, puede aumentar el trabajo respiratorio si no está bien seteado, ¿sí? Y la presión de soporte, y esto es súper importante, el nivel de presión que yo le seteo es constante, no se va ajustando automáticamente a las necesidades del paciente. Y el paciente, cuando está sin sedación y ventilando espontáneamente, digamos, las condiciones pueden cambiar todo el tiempo. Lo que yo le decía, hizo fiebre, tiene secreciones, lo bañaron, lo sentamos, lo pusimos de costado, ¿sí? Entonces, la compliance y las condiciones van cambiando en un mismo día y esta presión es fija. Entonces, si yo dejo una misma presión de soporte de la mañana a la noche, probablemente algo está haciendo mal, ¿sí? Como operador, ¿sí? Porque el paciente algo le tiene que haber sucedido en el día. ¿Tá? Entonces, hay otros modos, que no los vamos a ver acá, modos duales, que solo algunos respiradores tienen, permiten, sí, ajustar automáticamente de acuerdo a la compliance del paciente. No pasa con presión de soporte, y esto es importante entenderlo. Y luego, como modo espontáneo, tenemos CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? Que acá en realidad solo pongo un nivel de presión, de PIP, ¿sí? Y el paciente ventila espontáneamente. Esto sí es más parecido, esto sí se correlaciona con lo que tiene que ver con una prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Pero bueno, a veces los pacientes
necesitan un nivel de PIP y no los podemos sacar del respirador porque tienen insuficiencia cardíaca, porque tienen autopip, ¿sí? Y los ponemos en CPAP y se adaptan y así todo no lo podemos sacar del respirador. No es un modo, sino que es una estrategia. Resumiendo todo lo que les dije de modo ventilatorio, ahora después cualquier cosa me preguntan, tenemos la ventilación mandatoria controlada por volumen, ¿sí? ¿Qué hace el ventilador? Va a entregar un flujo. ¿Cuánto flujo va a entregar? El programado por el operador. O sea, acuérdense que en la ventilación controlada por volumen, el flujo y el volumen son variables independientes, ¿sí? Son variables fijas. ¿Qué pasa con la presión? Es la que va a variar, y va a variar de acuerdo a la compliance, o sea, la elastancia y la resistencia del sistema, y vuelvo a la ecuación del movimiento, y cuándo va a ciclar, cuando entrega todo el volumen que yo seteé. En la ventilación controlada por presión, ¿qué hace el ventilador? Va a aumentar la presión en la vía aérea hasta llegar a ese valor de presión que programé. ¿Cómo aumenta la presión? Va a enviar un flujo. ¿Cuánto flujo? En realidad va a depender de la presión, la diferencia de presión que exista entre el valor seteado y la presión de la vía aérea, y va a ciclar cuando llega al tiempo inspiratorio que yo seteo, ¿sí? La ventilación espontánea en presión de soporte, ¿qué hace el ventilador? Trabaja obviamente igual que en presión control, va a aumentar la presión en la vía aérea hasta llegar al valor de la presión de soporte programada. ¿Cómo lo hace? Enviando flujo. ¿Cuánto flujo? Lo mismo, digamos, de acuerdo a la diferencia de presión que existe entre el valor seteo y la presión de la vía aérea. La gran diferencia es cuando cicla, ¿sí? Cuando el flujo cae al porcentaje del pico flujo inspiratorio. ¿Y cuál es el volumen? Va a depender, porque es la variable que se va a modificar, ¿sí? Que va a depender de lo que esté pasando con la compliance y la resistencia del paciente, el esfuerzo que esté sucediendo en ese momento. Y vuelvo a la ecuación de movimiento. Bueno, un poco es un resumen y un poco de generalidades de modos. Después uno puede trabajar cada modo en cada patología, ¿sí? Y me parece que es como otra clase, porque cada patología se individualiza y se ve las necesidades y qué es lo que pasa en cada patología. Así que esto es un poco generalidades de modos. Espero, nada, que se haya entendido, y cualquier pregunta, acá estamos. Muchas gracias. Muy buena, Vane, muchas gracias. Gracias a vos, Vane. Gracias, Vane. Gracias por la clase. Muchas gracias, Vane. No, a ustedes por escuchar, por tomarte ese tiempo. Che, Vane, una pregunta. Cuando hablábamos de presión de soporte, digo porque es una discusión que tengo yo en algunos lugares donde hago que trabajo. Seteamos, por ejemplo, la sensibilidad expiratoria, es el porcentaje del pico flujo. Pero cuando te hablan de rampa, ¿es cuanto mayor es la rampa, es mayor la velocidad de entrega de la velocidad del gas? No, en realidad la rampa no la hablé, es verdad. La rampa es la velocidad con la que presuriza la vía aérea, ¿sí? En la inspiración, digamos. ¿A qué velocidad va a llegar a la presión que yo le seteo? ¿Sí? Tanto en presión control como en presión soporte, ¿sí? En los modos por presión. En general, cuanto más rampa yo le pongo, o sea, es más lento, es al revés, como depende de cada respirador. Algunos lo ponen como valor 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, si yo le pongo más, le pongo 1, le pongo 2, en realidad tarda más en llegar a la presión que yo le seteo, ¿sí? A la presión inspiratoria que yo le seteo. Esa rampa se hace más lenta, ¿sí? A ver, un paciente, por ejemplo, POC, que tiene mucha sed de aire, hacer que presurice más rápido la vía aérea, que el flujo entre más rápido, ¿sí? Le va a hacer que tenga menos sed de aire, que tenga menos asincronía, ¿sí? Pero esa es la inspiración, ¿tá? A veces lo que pasa es que... No, la discusión era... Sí. No, perdón. La discusión era puntualmente con los bronquiolitos, que son casi, funcionan muy parecido al EPOC, si le poníamos rampa alta o rampa baja. Entonces estaban, no, mirá, la rampa es al 100%, entra todo enseguida.
Y siempre quedó esa duda, y leíamos el manual en este caso, un Puritan Bennett, y viste cuando decís, no terminábamos de resolver la discusión. La verdad que hace pediatría, no quiero hablar mucho de pediatría, no sé tanto, pero No, la realidad es que la rampa la vemos de acuerdo a la clínica y de acuerdo a las curvas del respirador. Si nosotros vemos que la velocidad de presurización es muy rápida, la presión hace como algo que llamamos overshoot, hace como un pico y baja, ¿sí? Como que sobrepasa el nivel de presión que nos ponemos, eso tampoco está bueno. Entonces, ahí es donde tenemos que aumentar la rampa para que llegue al nivel de presión que nosotros seteamos, que no sea tan rápido, ¿sí? Buscar que sea ni muy rápido ni muy lento, ¿sí? Está bien. Sí, igual es un obstructivo, no importa si pesa 5 kilos o 105. En general, a los obstructivos, la rampa, cuanto más rápido presuriza, mejor, porque tienen mucha sed de aire. Bárbaro. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, igual cualquier cosa nos pueden preguntar después. Nos vemos cada tanto. Y nos ven y nos preguntan. Pero bueno, cualquier cosa, estamos. Vane, Gracias, Mariana, chicos. a las dos. Muchas gracias. Un millón de gracias. A las 2. Nos Gracias. vemos. Nos vemos el jueves. Un beso. Gracias, un beso. Chau, chau. Chao.